Emma Reynolds entró en su aula de tercer grado en la escuela primaria Pine Grove, inhalando el aroma familiar del polvo de tiza y los lápices recién afilados. A sus 26 años, encarnaba el entusiasmo de una mujer recién casada y la dedicación de una maestra que había encontrado su verdadera vocación. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del aula, iluminando los coloridos tablones de anuncios que había decorado meticulosamente con los últimos proyectos artísticos de sus estudiantes. El nombre de cada niño estaba cuidadosamente exhibido sobre su trabajo, un testimonio de su creencia de que cada estudiante merecía sentirse especial. La banda dorada en su mano izquierda aún se sentía nueva, reflejando la luz mientras escribía el horario del día en la pizarra blanca. Apenas 18 meses después de su matrimonio con David Carter, Emma todavía se sorprendía girando el anillo durante momentos de quietud, sonriendo al recordar su modesta pero hermosa boda en el jardín trasero de sus padres. David había insistido en construir el arco bajo el cual se casaron él mismo, una representación perfecta del hombre estable y confiable del que se había enamorado. Su historia de amor había comenzado 3 años antes, cuando Emma acababa de salir de la universidad y empezaba su primer año como maestra. David, entonces capataz trabajando para ascender en Carter Construction, supervisaba la renovación del gimnasio de Pine Grove. Su primera conversación ocurrió sobre un montón de pruebas de ortografía que Emma dejó caer, esparciendo papeles por todo el sitio de construcción. David la ayudó a recoger cada hoja, asegurándose de que no se perdiera ni un solo trabajo de estudiante. Su atención al detalle y preocupación genuina capturaron su corazón de inmediato. Ahora, a los 32 años, David había sido recientemente ascendido a gerente de proyectos, con su dedicación al trabajo de calidad finalmente rindiendo frutos. Sus ingresos combinados les habían permitido comprar su primera casa en el creciente suburbio de Millbrook, Texas. Una modesta casa de estilo rancho de 3 habitaciones con un patio lo suficientemente grande para la familia que esperaban formar. El vecindario estaba lleno de familias jóvenes y jubilados, creando un ambiente comunitario cálido que le recordaba a Emma su propia infancia en un pequeño pueblo de Texas. La sala de maestros de Pine Grove se había convertido en el segundo hogar de Emma, donde encontró amistad entre compañeros docentes que la habían recibido calurosamente desde su primer día. Zoe Martínez, la maestra de 4º grado del aula contigua, se había vuelto particularmente cercana a Emma, compartiendo sus descansos para almorzar con conversaciones sobre estrategias de enseñanza y, cada vez más, con las suaves insinuaciones de Zoe sobre cuando Emma y David podrían formar una familia. Ustedes dos están hechos para ser padres, decía Zoe, observando lo natural que Emma manejaba incluso a los estudiantes más desafiantes. Emma sonreía y cambiaba de tema, sin estar lista para compartir las conversaciones privadas que ella y David habían tenido sobre esperar hasta estar más estables económicamente. Los colegas de David en Carter Construction también habían abrazado a Emma como una de los suyos. Las barbacoas mensuales en diversas casas se habían convertido en una tradición, con la ensalada de papa casera de Emma ganando estatus legendario entre el equipo. En estas reuniones era donde Emma se sentía más feliz, viendo a David en su elemento, respetado por sus compañeros y claramente orgulloso de la vida que estaban construyendo juntos. Fue durante una de esas semanas aparentemente perfectas cuando Emma se encontró por primera vez con Ryan Thompson. El encuentro en sí no tuvo nada de extraordinario, una simple interacción en el gimnasio local, donde Emma había comenzado a hacer ejercicio por las mañanas gracias a la insistencia de Zoe. Necesitas algo que sea solo para ti, le había dicho su amiga, y Emma finalmente cedió. El gimnasio estaba a solo 10 minutos de la escuela, lo que le permitía a Emma incluir entrenamientos matutinos antes de ir a clase. En esa mañana en particular, estaba luchando por ajustar una máquina de pesas cuando una voz le ofreció ayuda. Tal vez quieras bajar el peso para empezar, sugirió la voz, perteneciente a un hombre que se presentó como Ryan, un empresario local que llevaba años asistiendo a ese gimnasio. Su ayuda fue profesional y breve, pero algo en su presencia quedó grabado en la mente de Emma. Tal vez era la forma en que se movía con tanta confianza, o como su sonrisa parecía contener un matiz de algo que ella no lograba identificar del todo. Notó su anillo de matrimonio, similar al que ella misma giraba en su dedo, y sintió un momento de conexión, 2 personas casadas, comenzando sus días en el mismo lugar. Esa noche, mientras Emma preparaba la cena en su acogedora cocina, mencionó el encuentro con Ryan a David de pasada. Él estaba distraído, concentrado en los planos extendidos sobre la mesa del comedor, y respondió con un «qué bien»,
cariño sin mucho entusiasmo. Fue un momento pequeño, realmente insignificante, pero que más tarde sería recordado como la primera grieta en su fachada perfecta. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina cómoda. Las mañanas de Emma en el gimnasio se volvieron más constantes, sus días en el aula seguían siendo satisfactorios y sus noches con David mantenían su patrón predecible. Sin embargo, bajo esta superficie de tranquilidad doméstica, comenzaban a surgir cambios sutiles. Las horas de trabajo de David se hicieron más largas a medida que asumía más responsabilidades con su ascenso. Emma se sorprendió al descubrir que esperaba con ansia sus sesiones matutinas en el gimnasio con una intensidad que no entendía del todo. En la escuela, Emma conservaba su reputación como la maestra que los padres solicitaban para sus hijos. Su aula era un refugio de organización y calidez, donde los estudiantes prosperaban bajo su guía paciente. Sus colegas a menudo buscaban su consejo sobre cómo manejar a estudiantes difíciles, impresionados por su habilidad natural para conectar con los niños. Pero en momentos de quietud, cuando sus estudiantes estaban concentrados en su trabajo, Emma a veces se encontraba soñando despierta con un tipo de vida diferente. Estos pensamientos eran vagos, indefinidos, más sensaciones que deseos concretos. Rápidamente los apartaba, enfocándose en el siguiente plan de lección, la próxima reunión con padres o la cena que prepararía para David. Los Carter habían organizado recientemente su primera fiesta de inauguración de la casa, un hito que parecía consolidar su estatus como una pareja joven y exitosa. Su modesta casa se llenó de colegas de ambos trabajos, el aire húmedo con el calor de la noche tejana y los sonidos de risas. David, orgulloso, daba recorridos, señalando las mejoras que planeaba hacer, mientras Emma desempeñaba el papel de anfitriona perfecta, asegurándose de que los vasos de todos estuvieran llenos. Cuando la fiesta llegó a su fin, Zoe apartó a Emma. Lo tienes todo resuelto, ¿verdad?, dijo, con un atisbo de envidia en su voz. Emma sonrió y asintió, ignorando la pequeña voz interior que susurraba preguntas que aún no estaba lista para reconocer. Esa noche, después de que el último invitado se había ido y David se había quedado dormido, Emma se quedó de pie en el baño, mirando su reflejo. Era la imagen de una joven maestra felizmente casada, bonita de una manera accesible, exitosa pero no de forma intimidante, querida por sus estudiantes y respetada por sus colegas. Todo estaba exactamente como debía ser. Sin embargo, al meterse en la cama junto a su esposo dormido, Emma sintió una inquietud que no podía nombrar. A la mañana siguiente, iría al gimnasio más temprano de lo habitual, diciéndose a sí misma que era solo para evitar la multitud. No admitiría que una parte de ella esperaba volver a ver a Ryan, experimentar ese breve momento de conexión que se sentía tan diferente de la cómoda previsibilidad de su vida diaria. En la quieta oscuridad de su dormitorio, con el sonido de la respiración constante de David a su lado, Emma Reynolds no tenía forma de saber que su vida perfecta estaba al borde de un precipicio. Las decisiones que tomaría en los meses siguientes no solo destrozarían el mundo cuidadosamente construido que había creado, sino que enviarían ondas de destrucción a través de las vidas de todos los que la rodeaban. El taller Thompson Sautoker era un reflejo del entendimiento de Ryan Thompson, tanto de las máquinas como de las personas. A sus 34 años, había construido su reputación en Millbrook gracias a una combinación de trabajo honesto y carisma natural. Su taller, con su fachada de ladrillo rojo y sus bahías de servicio impecables, ocupaba un lugar privilegiado en la calle principal, atrayendo un flujo constante de clientes leales que confiaban en su experiencia y valoraban su enfoque directo hacia las reparaciones. Las primeras horas de la mañana, antes de abrir el taller, siempre habían sido un momento de reflexión para Ryan. El gimnasio se había convertido en su santuario, un lugar donde el movimiento rítmico de las pesas y el zumbido constante de las cintas de correr ayudaban a silenciar los pensamientos que lo mantenían despierto por las noches. Su matrimonio con Jessica, que alguna vez estuvo lleno de declaraciones apasionadas y sueños compartidos, se había transformado lentamente en un ejercicio de logística, coordinar las actividades de sus hijos, manejar las finanzas del hogar y mantener las apariencias en su comunidad cerrada. La transformación de Jessica, de la mujer vibrante con la que se había casado a una pareja cada vez más distante, ocurrió tan gradualmente que Ryan no podía señalar cuándo comenzaron a cambiar las cosas. Sus conversaciones se habían vuelto superficiales, centradas en asuntos prácticos más que en las conexiones emocionales profundas que antes compartían. Por las noches, dormían con una
distancia cuidadosa entre ellos, un espacio que se había convertido en una manifestación física de su creciente separación emocional. La mañana en que Ryan notó por primera vez a Emma luchando con la máquina de pesas, algo se agitó en él, algo que había creído largo tiempo dormido. Su determinación era evidente en la forma en que apretaba la mandíbula y fruncía ligeramente el ceño mientras intentaba ajustar los controles. Cuando ofreció ayuda, la sonrisa agradecida de Emma provocó en él una respuesta que iba más allá de la simple cortesía. Sus primeras interacciones siguieron un patrón de conocidos casuales de gimnasio, saludos con la cabeza desde equipos de ejercicio cercanos, intercambios breves sobre la técnica correcta y comentarios ligeros sobre los desafíos de entrenar temprano en la mañana. Ryan se dio cuenta de que esperaba con ansias esos encuentros, ajustando inconscientemente sus rutinas para coincidir con la llegada de Emma. Con el paso de las semanas, sus conversaciones comenzaron a profundizarse. Entre series y periodos de enfriamiento, compartían fragmentos de sus vidas. Emma hablaba de los retos en su aula de tercer grado, su voz llena de entusiasmo al describir a estudiantes particularmente difíciles o momentos de avance. Ryan se encontró abriéndose sobre las presiones de dirigir su negocio, la responsabilidad de los medios de vida de sus empleados y la lucha constante por mantenerse competitivo frente a la creciente presencia de cadenas comerciales. La primera vez que Emma se rió de uno de sus chistes, una risa genuina y espontánea, Ryan sintió una descarga de electricidad recorrer su cuerpo. Comenzó a buscar maneras de provocar esa respuesta, compartiendo historias divertidas sobre clientes complicados o percances en el taller. Sus conversaciones comenzaron a extenderse más allá de las horas de entrenamiento, prolongándose en el estacionamiento del gimnasio mientras el amanecer se desplegaba sobre el horizonte texano. La transición de simples conocidos de gimnasio a algo más íntimo ocurrió de manera casi imperceptible. Un bebedero descompuesto los llevó a su primer encuentro para tomar café en el restaurante frente al gimnasio. Ryan notó cómo los dedos de Emma se envolvían alrededor de su taza de café, la forma en que se apartaba el cabello detrás de la oreja cuando reflexionaba profundamente sobre algo que él había dicho. Esos pequeños detalles comenzaron a ocupar sus pensamientos durante las largas horas en el taller. Sus reuniones para tomar café se convirtieron en un ritual preciado, cuidadosamente programado y elegido en un lugar lo suficientemente lejos de sus trabajos para evitar caras conocidas. Cada encuentro duraba más que el anterior, sus sillas se acercaban gradualmente mientras sus conversaciones se adentraban en territorios cada vez más personales. Emma confesó sus temores de volverse estancada, mientras Ryan compartía su creciente sensación de desconexión de la vida que había construido. La primera vez que sus manos se tocaron, al alcanzar el mismo sobre de azúcar, ambos sintieron una descarga de reconocimiento. El breve contacto envió chispas a través de ellos, dejando una huella que persistió mucho después de haberse despedido. Esa noche, Ryan permaneció despierto, reproduciendo el momento en su mente, mientras que, al otro lado del pueblo, Emma hacía lo mismo. Su creciente atracción se convirtió en una presencia en cada interacción. Ryan se encontraba notando detalles sobre Emma que lo perseguían durante el día, la línea grácil de su cuello al estirarse, el leve hoyuelo que aparecía cuando sonreía, la forma en que su ropa deportiva realzaba su figura. Emma, a su vez, se volvió intensamente consciente de la presencia física de Ryan, sus manos fuertes, capaces tanto de trabajos poderosos como de gestos gentiles, la amplitud de sus hombros, la intensidad en sus ojos cuando la miraba. La compra del teléfono desechable marcó una escalada significativa en su relación. Ryan lo compró un martes por la tarde, diciéndose a sí mismo que era solo para emergencias. El primer mensaje que envió a Emma fue simple, una prueba de su nueva conexión. Su respuesta llegó rápidamente, y pronto sus comunicaciones secretas cobraron vida propia. Sus mensajes se volvieron cada vez más íntimos, un diario digital de deseos crecientes y un apego emocional cada vez mayor. Tarde por la noche, mientras sus respectivos cónyuges dormían sin saber nada a su lado, intercambiaban pensamientos que no podían expresarse a la luz del día. Ryan escribía sobre cómo la presencia de Emma había despertado algo en el que creía perdido para siempre. Emma describía cómo los pensamientos sobre él invadían su aula, dificultándole concentrarse en la enseñanza. La culpa los asaltaba en oleadas a ambos. Ryan encontraba cada vez más difícil comprometerse en las conversaciones con Jessica, su mente constantemente vagando hacia pensamientos sobre Emma. Durante las cenas familiares, revisaba compulsivamente su teléfono escondido,
ansioso por cualquier mensaje de la mujer que había ocupado sus pensamientos. Emma lidiaba con demonios similares, sus interacciones con David se volvieron tensas y distantes. Su primer beso ocurrió en una mañana de niebla en el estacionamiento del gimnasio, ocultos entre los autos en la oscuridad previa al amanecer. El breve contacto fue eléctrico, rompiendo cualquier pretensión de una amistad inocente. Ambos se apartaron respirando con dificultad, sintiéndose a partes iguales eufóricos y aterrorizados por lo que habían hecho. Ese beso lo cambió todo, marcando el punto de no retorno en su relación. A medida que el otoño se acercaba, su atracción había crecido hasta convertirse en una fuerza absorbente. Sus sesiones en el gimnasio estaban cargadas de un deseo no expresado, cada roce casual cargado con el peso de su secreto compartido. Desarrollaron un elaborado sistema de mensajes codificados y encuentros planeados, su engaño volviéndose más sofisticado a medida que su relación se profundizaba. Ryan se encontraba inventando excusas para revisar su teléfono durante el día, su corazón acelerándose cada vez que veía un mensaje de Emma. Ella comenzó a inventar reuniones después de clases y sesiones de desarrollo profesional, creando momentos libres que podían pasar juntos. Su relación secreta se había convertido en una vida paralela, coexistiendo pero separada de sus matrimonios y sus imágenes públicas. La tensión entre ellos crecía como una tormenta en formación, poderosa e imposible de ignorar. Ambos reconocían el peligro de su apego cada vez mayor, pero ninguno podía obligarse a retroceder del precipicio. Su atracción se había convertido en una fuerza de la naturaleza, tan imparable como las tormentas eléctricas de Texas que rugían sobre las llanuras, prometiendo tanto destrucción como liberación. La red de mentiras comenzó a tejerse con una complejidad creciente a medida que el otoño se asentaba en Millbrook. El aula de Emma, que antes era su santuario, se convirtió en el escenario de sus elaborados engaños. Inventaba reuniones con padres y maestros, sesiones de planificación curricular y encuentros distritales con meticulosa atención al detalle. Cada excusa quedaba cuidadosamente documentada en su agenda, un testimonio creciente de sus traiciones. El nuevo programa de lectura requiere más tiempo de preparación, le decía a David, su voz firme mientras empacaba su bolso para otra reunión clandestina con Ryan. Su esposo asentía, distraído por sus propios problemas laborales, mientras Emma luchaba contra la familiar oleada de culpa que acompañaba cada mentira. La facilidad con la que las falsedades fluían ahora de sus labios la emocionaba y aterraba a partes iguales. En Thompson's Auto Care, Ryan desarrolló su propio repertorio de excusas. Reuniones con proveedores, reparaciones de emergencia y consultas con clientes se convirtieron en sus coartadas. Comenzó a llevar un registro detallado de sus citas ficticias, sabiendo que, en un pueblo como Millbrook, una inconsistencia podía desmoronar todo. Las sospechas crecientes de Jessica se manifestaban de maneras sutiles, miradas prolongadas durante la cena, visitas inesperadas al taller, preguntas casuales sobre su horario que se sentían como interrogatorios. Sus encuentros se volvieron más frecuentes e intensos. El Comfort Inn, a un costado de la autopista, se convirtió en su refugio. Ryan reservaba las habitaciones en efectivo, usando diferentes nombres cada vez. Emma aprendió a estacionar su auto detrás del edificio, lejos de las miradas curiosas. Ambos desarrollaron un sexto sentido para coordinar sus llegadas y salidas, cuidando de no entrar ni salir juntos. Una noche, mientras yacían entrelazados en las sábanas del hotel, Emma trazó las líneas del rostro de Ryan con dedos temblorosos. A veces olvido quién soy realmente, susurró. La confesión flotó pesada en el aire entre ellos. Ryan la atrajo más cerca, entendiendo perfectamente la dualidad de sus vidas. La tensión de mantener sus dobles vidas comenzó a hacerse evidente en pequeños detalles. Los alumnos de tercer grado de Emma notaron que su maestra, usualmente alegre, parecía distraída, con la mente vagando durante las lecciones. En casa, David comentó sobre su uso excesivo del teléfono, lo que llevó a Emma a volverse más cuidadosa con su teléfono desechable, escondiéndolo en un libro hueco que había tallado con cuidado. El trabajo de Ryan también empezó a resentirse. Cometía errores descuidados en reparaciones simples, sus pensamientos constantemente desviándose hacia Emma. La intuición de Jessica, afinada tras 8 años de matrimonio, captó los cambios en su esposo, la manera en que evitaba mirarla a los ojos durante las conversaciones, cómo salía al exterior para tomar llamadas y la creciente distancia en su cama por las noches. Una tarde de sábado, tuvieron su primer gran susto. Emma y Ryan habían elegido un restaurante en la siguiente ciudad,
creyendo estar a salvo de caras conocidas. Estaban sentados en un reservado al fondo, absortos el uno en el otro, cuando Emma vio a Zoe Martínez, su compañera de enseñanza, siendo ubicada al otro lado del restaurante. El pánico fue instantáneo y visceral. «Si nos ve». La voz de Emma se desvaneció, su rostro perdiendo todo color. Ryan rápidamente dejó dinero en efectivo sobre la mesa y ejecutaron su primera retirada apresurada. La descarga de adrenalina por casi ser descubiertos añadió una nueva dimensión a su aventura. El miedo comenzó a mezclarse con el deseo, el peligro con la pasión. Sus comunicaciones a través del teléfono desechable evolucionaron hasta convertirse en un arte. Desarrollaron códigos dentro de códigos. Mirando muestras de pintura significaba que Jessica estaba sospechando. Corrigiendo proyectos de ciencias indicaba que David estaba haciendo preguntas. Sus mensajes se convirtieron tanto en un salvavidas como en una fuente constante de ansiedad, cada notificación llevando consigo el potencial de ser descubiertos. El aspecto financiero de su aventura requirió una creciente creatividad. Ryan comenzó a mantener una reserva de efectivo separada, haciendo pequeños retiros en cajeros automáticos de diferentes ubicaciones para evitar patrones. Emma empezó a ofrecerse como voluntaria para actividades escolares extra que venían con estipendios, utilizando ese dinero para financiar sus encuentros. Cada recibo, cada transacción, tenía que ser cuidadosamente considerada y ocultada. Las sospechas de Jessica se intensificaron a medida que el otoño daba paso al invierno. Comenzó a revisar el kilometraje del auto de Ryan, cuestionando discrepancias en su horario y prestando más atención a sus hábitos en el gimnasio. «Has estado muy dedicado al fitness últimamente», comentó una mañana, con un tono casual pero una mirada penetrante. Ryan sintió que la red de sospechas se cerraba a su alrededor. La tensión comenzó a manifestarse físicamente. Emma perdió peso, y las ojeras aparecieron bajo sus ojos a pesar de su maquillaje cuidadoso. Ryan desarrolló insomnio, pasando largas noches en su garaje, ostensiblemente trabajando en un autoproyecto, pero realmente evitando su cama matrimonial y la culpa que lo esperaba allí. Sin embargo, la presión solo intensificó su pasión. Cada momento robado se volvió más preciado, más desesperado. Sus encuentros en el hotel adquirieron una calidad casi frenética, como si pudieran sentir que el tiempo se estaba acabando. «No puedo perder esto», murmuraba Ryan contra la piel de Emma. «No puedo perderte». El pequeño pueblo que alguna vez les resultó cómodo ahora parecía cerrarse sobre ellos. Cada visita al supermercado llevaba el riesgo de encontrarse con alguien que pudiera cuestionar por qué el dueño del taller estaba comprando café a las 7 de la mañana cuando su negocio no abría hasta las 8. Cada evento escolar se convirtió en un campo minado de posible descubrimiento, con Emma hiperconsciente de cualquier interacción entre David y Ryan. Una noche, mientras ayudaba a su hija de 6 años con la tarea, Jessica notó que la mano de Ryan temblaba mientras alcanzaba su teléfono. La mirada que le dirigió dijo más que 1000 palabras. Sabía que algo estaba mal, aunque no tuviera pruebas. Esa noche, permaneció despierta a su lado, repasando mentalmente los cambios en su esposo, el nuevo perfume, la dedicación al gimnasio, la distancia emocional que parecía crecer día a día. La relación de Emma con David se deterioró de maneras sutiles. Los silencios cómodos que solían compartir se cargaron de tensiones no expresadas. Emma comenzó a provocar discusiones por asuntos menores, tal vez intentando justificar subconscientemente su infidelidad. Los intentos de David por buscar intimidad física se encontraban con excusas cada vez más elaboradas, dejándolo confundido y herido. La presión de mantener su secreto comenzó a afectar sus vidas profesionales. El director de Emma le comentó sobre su aparente distracción durante las reuniones del personal. Los empleados de Ryan notaron un comportamiento cada vez más errático en su jefe, cambios de humor que iban desde una concentración intensa hasta una distracción total. Sin embargo, a pesar de la presión creciente, o quizás a causa de ella, su atracción solo se hacía más fuerte. Cada riesgo tomado, cada mentira dicha, parecía unirlos más. Su habitación de hotel se convirtió en un confesionario donde compartían sus miedos y deseos más profundos, el único lugar donde sentían que podían ser realmente ellos mismos. «Tenemos que ser más cuidadosos», decía Emma después de cada susto, incluso mientras se derretía en el abrazo de Ryan. Pero ser cuidadoso se volvía cada vez más difícil a medida que su pasión se tornaba más imprudente. Comenzaron a tomar riesgos mayores, encontrándose en lugares menos discretos, extendiendo el tiempo juntos, enviando mensajes con más frecuencia. El peso de su engaño se volvió algo tangible, presionándolos a ambos. Sin embargo,
ninguno podía obligarse a terminarlo. La idea de regresar a sus vidas anteriores, de nunca volver a sentir esta intensidad, les resultaba más aterradora que el riesgo de ser descubiertos. A medida que el invierno se acercaba, la red de mentiras que habían tejido comenzó a sentirse más como un nudo corredizo. Cada nueva mentira requería dos más para sostenerla. Cada riesgo demandaba mayores riesgos que lo siguieran. Estaban atrapados en una espiral creada por ellos mismos, girando cada vez más rápido hacia una inevitable colisión con la verdad. La primera grieta en la fachada cuidadosamente construida apareció en una fría mañana de enero. Jessica Thompson estaba organizando la ropa cuando un recibo arrugado cayó de los pantalones cortos de gimnasio de Ryan, un cargo de una cafetería en un pueblo a 30 millas de distancia, con una hora que coincidía con lo que se suponía era su rutina matutina de ejercicios. Algo en ese pequeño trozo de papel, fuera de lugar e inexplicado, desató una cascada de recuerdos, el cambio en el comportamiento de Ryan, su distancia emocional, las interminables reparaciones de emergencia que lo mantenían trabajando hasta tarde. Con las manos temblorosas, Jessica comenzó una búsqueda metódica en su hogar. Años de matrimonio le habían enseñado los hábitos de Ryan, sus escondites. En su taller del garaje, escondidos detrás de una caja de herramientas, encontró más recibos, hoteles, restaurantes en ciudades cercanas, gasolineras a horas extrañas. Cada pieza de papel era otro cuchillo en su corazón, construyendo una línea de tiempo de traición que no podía ignorar. El descubrimiento del teléfono desechable ocurrió por accidente. Jessica estaba limpiando la camioneta de Ryan, algo que había hecho innumerables veces, cuando notó un panel suelto bajo el asiento del pasajero. El teléfono barato que encontró contenía cientos de mensajes, cada uno más incriminatorio que el anterior. Aunque el contacto no estaba nombrado, la naturaleza íntima de los intercambios dejaba pocas dudas sobre su significado. La confrontación que siguió sacudió los cimientos de su hogar. Jessica esperó hasta que los niños estuvieran en la escuela, sentándose tranquilamente en la mesa de la cocina con el teléfono y los recibos dispuestos como pruebas en un juicio. ¿Quién es ella? La voz de Jessica era inquietantemente calmada cuando Ryan entró. Se quedó congelado en el umbral, su rostro perdiendo color al ver el teléfono. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Los intentos de Ryan por negar se desmoronaron bajo el peso de las evidencias. La discusión que siguió fue explosiva y devastadora. La fachada de calma de Jessica se rompió mientras las evasivas de Ryan se transformaban en confesiones parciales y luego en desesperadas justificaciones. «Dejaste de verme hace años», gritó él, su propio dolor y culpa convirtiéndose en una ira defensiva. «Solo seguimos la rutina, y lo sabes. ¿Y por eso decidiste destruir a nuestra familia?» La voz de Jessica se quebró. ¿Tirar todo lo que construimos? Al otro lado del pueblo, David Carter estaba enfrentando su propia revelación. En una barbacoa del vecindario, observó cómo Emma interactuaba con sus amigos, notando que parecía estar actuando en lugar de participando. Sus risas eran demasiado fuertes, sus sonrisas no llegaban a sus ojos, y se estremecía casi imperceptiblemente cuando él la tocaba. El mensaje anónimo llegó 2 días después. «Tu esposa está teniendo una aventura». David miró su teléfono, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. El mensaje incluía fechas, horas y ubicaciones, detalles demasiado específicos como para ignorarlos. Su instinto inicial fue descartarlo como una cruel broma, pero las piezas comenzaron a encajar. La distancia emocional de Emma, su uso excesivo del teléfono, las contraseñas cambiadas en sus dispositivos. El mundo de Emma se desmoronó cuando David la confrontó con el mensaje anónimo. Sus negaciones sonaban vacías, incluso para ella misma. El dolor de David era evidente en cada pregunta que hacía, en la forma en que su voz se quebraba al exigir saber si alguna vez realmente la había conocido. Su intento de asistir a terapia de pareja fue un ejercicio de futilidad. Sentados en la cálida oficina del Dr. Anderson, Emma y David intentaron navegar por la confianza rota. Emma habló de sentirse sofocada, de perderse en las expectativas de ser la esposa y maestra perfecta. David respondió con su propio dolor y confusión, su creencia de que estaban construyendo una vida juntos. «No sé quién eres ya», dijo David durante su tercera sesión, su voz cargada de derrota. «Tal vez nunca lo supe». Mientras tanto, las sesiones de terapia de Ryan y Jessica se convirtieron en campos de batalla. La ira de Jessica estallaba en acusaciones, mientras Ryan se refugiaba en un silencio defensivo. Su terapeuta notó la falta de un esfuerzo genuino de reconciliación por parte de ambos. A medida que sus matrimonios se desmoronaban,
la desesperación de Emma y Ryan crecía. Comenzaron a encontrarse en lugares cada vez más arriesgados, su necesidad mutua superando cualquier precaución. Durante uno de esos encuentros en la parte trasera del taller de Ryan, comenzaron a idear planes, esquemas salvajes e improbables para empezar de nuevo en otro lugar. Podríamos irnos, susurró Ryan contra el cabello de Emma, solo conducir hasta encontrar un lugar donde nadie nos conozca. La fantasía de escapar se convirtió en su adicción compartida, un sueño que lo sostenía en medio del caos que habían creado. La realidad se hizo presente en forma de oficinas de abogados y discusiones sobre custodia. El abogado de Jessica fue directo sobre las perspectivas de Ryan, su infidelidad probablemente afectaría cualquier arreglo de custodia para sus hijos. El abogado de Emma pintó un panorama igualmente sombrío sobre su futuro como maestra divorciada en un pequeño pueblo. Su reputación en la comunidad se verá gravemente dañada, le advirtió su abogado. La junta escolar tiende a ser conservadora en estos casos. La presión comenzó a notarse en sus vidas laborales. El taller de Ryan vio una disminución en clientes mientras los rumores se propagaban por la pequeña comunidad. Emma recibió una advertencia sutil de su director sobre mantener estándares profesionales apropiados. Sus encuentros secretos adquirieron una calidad frenética. Se aferraban el uno al otro en habitaciones de moteles baratos, haciéndose promesas que sabían que no podían cumplir. La realidad de su situación, las vidas que habían destruido, el dolor que habían causado, pesaba enormemente sobre ambos. ¿Qué hemos hecho?, sollozó Emma una noche, al darse cuenta por completo del impacto de sus elecciones. Ryan no tuvo respuesta, solo pudo abrazarla mientras el mundo cuidadosamente construido por ambos seguía desmoronándose. La tensión comenzó a afectarlos físicamente. Emma perdió aún más peso, mientras que Ryan desarrolló insomnio inducido por el estrés. Su comunicación se volvió errática, a veces desesperadamente aferrados el uno al otro, y otras, distantes y llenos de temor. El descubrimiento de Jessica sobre la identidad de Emma llegó a través de la inevitable red de chismes de un pequeño pueblo. La confrontación en el estacionamiento de la escuela se convirtió en una leyenda local, con las palabras agudas de Jessica resonando en el asfalto: «Tú tienes hijos. ¿Cómo pudiste hacerlo?». La reacción de David al enterarse de la identidad de Ryan fue más silenciosa pero no menos devastadora. Se presentó en Thompson's Auto Care después del horario de atención, no para una confrontación, sino simplemente para mirar a los ojos al amante de su esposa. El silencio entre los dos hombres habló más que 1000 palabras sobre traición y confianza rota. A medida que sus respectivos divorcios avanzaban, Emma y Ryan comenzaron a darse cuenta de que su sueño de un futuro juntos estaba siendo empañado por la realidad. La emoción del amor prohibido estaba siendo reemplazada por los desafíos mundanos de la vida real, problemas financieros, batallas por la custodia y el juicio constante de la comunidad. Su último encuentro en su habitual habitación de motel se sintió diferente. La desesperación seguía presente, pero algo había cambiado. Mirándose el uno al otro bajo la dura luz fluorescente, ambos se dieron cuenta de que lo que habían roto nunca podría repararse, y lo que habían construido quizás no sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la luz del día. El 14 de febrero amaneció frío y gris en Millbrook, con un viento helado atravesando la mañana tejana. La fecha, el día de San Valentín, sería luego mencionada con irónica solemnidad en informes policiales y titulares de periódicos. En Thompson's Auto Care, Ryan llegó más temprano de lo habitual, sus movimientos mecánicos mientras abría el taller. La cámara de seguridad mostraría más tarde que pasó casi una hora sentado en su oficina, mirando fijamente su teléfono. En las horas previas al amanecer, el mensaje de Ryan transmitía un tono de desesperación: necesitaban hablar, todo se estaba desmoronando. La rápida respuesta de Emma revelaba su propia crisis. David había descubierto sus reuniones con el abogado de divorcios y estaba amenazando con exponerla ante la junta escolar. El mundo de Ryan se contrajo aún más con su siguiente mensaje, la revelación de que Jessica estaba buscando la custodia total de sus hijos. La sensación de fatalidad en sus palabras pasó desapercibida mientras Emma sugería encontrarse temprano en el taller, antes de que llegara alguien más. Ella no podía saber que ese intercambio sería el último.
la tranquila desesperación en sus mensajes un preludio a la tragedia que estaba por desarrollarse. Las imágenes de la cámara de seguridad mostraron el auto de Emma llegando al estacionamiento trasero a las 6:45 de la mañana. Llevaba su ropa habitual de trabajo, un vestido azul marino y un cardigan, luciendo exactamente como la maestra de primaria que era. La cámara capturó cómo miraba nerviosamente por encima del hombro antes de usar la llave que Ryan le había dado meses atrás para entrar por la puerta lateral. Lo que ocurrió después se reconstruiría a través de pruebas forenses, declaraciones de testigos y la grabación parcial de la cámara de seguridad de la oficina de Ryan. La conversación inicial parecía calmada, ambos de pie en la oficina de Ryan, con lenguaje corporal tenso pero controlado. Según la marca de tiempo, esto duró aproximadamente 12 minutos. A las 7:03 de la mañana, la SUV de Jessica Thompson apareció en el encuadre de la cámara, estacionándose de forma desordenada ocupando 2 espacios. Emergió del vehículo sosteniendo papeles, posteriormente identificados como documentos de divorcio y evidencia de encuentros adicionales en hoteles. Las imágenes de seguridad la mostraron caminando decidida hacia la entrada principal, con el rostro marcado por la determinación. Los siguientes 4 minutos cambiarían todo. Según testigos en la cafetería al otro lado de la calle, se escucharon voces elevadas provenientes del taller. Sandy Martínez, quien estaba abriendo el café, diría más tarde a los detectives que oyó a una mujer gritar, «Tú destruiste todo», seguido de lo que pensó que era el escape de un auto. La cámara de seguridad capturó a Jessica saliendo corriendo del taller a las 7:08 de la mañana, su rostro pálido, tambaleándose ligeramente mientras llegaba a su auto. Se sentó allí durante casi 30 segundos antes de sacar su teléfono y hacer la primera llamada al 911. Registro de despacho, 7:09 de la mañana. 911, ¿cuál es su emergencia? Oh, Dios, disparos. Thompson's Auto Care. Por favor, rápido. Hay tanta sangre. El oficial James Chen fue el primer respondedor en llegar al lugar, arribando a las 7:13 de la mañana. Las imágenes de su cámara corporal lo mostraron acercándose a la entrada lateral, con el arma desenfundada. La puerta estaba entreabierta, y un bolso de mujer, más tarde identificado como el de Emma, estaba derramado a través del umbral. Adentro, la escena contaba una historia de rápida escalada y violencia. La oficina de Ryan, normalmente meticulosamente organizada, estaba en desorden. El escritorio estaba volcado, y papeles estaban esparcidos por el piso. 2 casquillos de bala yacían cerca de la puerta, y en el centro de la habitación. Informe de la escena del crimen, 14 de febrero. Se descubrieron 2 víctimas. Víctima A, Emma Reynolds, recibió un impacto de bala en la parte superior del pecho, encontrada de espaldas cerca de la pared oeste. Víctima B, Ryan Thompson, recibió un impacto de bala en la sien derecha, encontrado sentado contra la pared sur. Se recuperó un Smith & Wesson .38 especial de la mano derecha de la víctima B. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. La detective Zoe Ramírez llegó a las 7:30 de la mañana, asumiendo el control inmediato de la escena. Sus notas iniciales describieron una tragedia nacida de la desesperación mientras comenzaba el arduo proceso de documentar cada detalle. La sala de espera del taller se convirtió en un centro de comando improvisado. Los técnicos forenses trabajaron metódicamente, fotografiando y recolectando objetos, el arma, los casquillos, los teléfonos, los papeles esparcidos. El análisis del patrón de sangre sugirió que Emma estaba de pie cuando recibió el disparo, probablemente enfrentando a su agresor. La posición de Ryan y las pruebas indicaron una autoinfligida. Afuera, la comunidad comenzó a congregarse. Las noticias viajaron rápido en Millbrook. David Carter llegó a las 8:15 de la mañana, su rostro lívido mientras los oficiales lo detenían. Su grito de angustia cuando la detective Ramírez le dio la noticia perseguiría a los primeros respondedores durante meses. Los testigos comenzaron a llegar. El barista del café al otro lado de la calle que escuchó los disparos. El corredor matutino que vio llegar a Emma. El repartidor de autopartes que notó el errático estacionamiento de Jessica. Cada relato añadía otra pieza al trágico rompecabezas. Para el mediodía, la investigación había establecido una cronología preliminar. Emma llegó primero,
probablemente con la intención de discutir su deteriorada situación. La llegada inesperada de Jessica, que más tarde se reveló fue motivada por el descubrimiento de nuevas pruebas sobre la aventura, desencadenó la confrontación. Los detalles exactos de esos últimos momentos seguían siendo inciertos, pero el resultado fue devastadoramente definitivo. El audio de la cámara de seguridad, aunque amortiguado, capturó fragmentos del intercambio final. No puedes hacernos esto. Todo está arruinado. Por favor, solo escucha. Luego, 2 disparos distintos, separados por 13 segundos. Los técnicos de CSI trabajaron durante toda la tarde, documentando cada detalle. Encontraron el teléfono de Emma aferrado en su mano, con un mensaje a medio escribir aún en la pantalla. Lo siento. El borrador nunca se completó. La investigación reveló otros detalles que dibujaban un cuadro de premeditación. Ryan había dejado una carta detallada en el cajón de su escritorio, explicando sus acciones y expresando remordimiento por el dolor que había causado. Su computadora mostraba búsquedas de la noche anterior como muerte rápida y métodos de suicidio indoloros. Reporteros locales se congregaron fuera de la barrera policial, añadiendo un aire de espectáculo mediático al ambiente. El oficial Chen describió la escena en su informe como una tragedia de un pueblo pequeño desarrollándose bajo las duras luces de la atención mediática. El informe preliminar de la detective Ramírez notó la amarga ironía de la fecha y la maraña de relaciones que llevaron a ese momento. En una comunidad pequeña como Millbrook, escribió, los secretos tienden a salir a la luz. A veces, el peso de la exposición resulta demasiado para soportar. El procesamiento de la escena del crimen continuó hasta el anochecer. Cada pieza de evidencia contaba parte de la historia, el collar roto de Emma cerca de la puerta, lo que sugería una lucha física. El anillo de bodas de Ryan, colocado deliberadamente sobre su escritorio. Los papeles del divorcio de Jessica caídos, algunas páginas manchadas de sangre, esparcidas por el piso. Cuando la noche cayó sobre Millbrook, la cinta amarilla de la escena del crimen ondeaba en el viento frío. La detective Ramírez hizo sus últimas anotaciones del día. 2 familias destrozadas, una comunidad en estado de shock, y un sinfín de preguntas que nunca tendrían respuestas completas. Las últimas imágenes de la cámara de seguridad mostraron el último momento normal, Emma entrando al taller, ajustándose el cardigan, mirando por encima del hombro una última vez, una maestra, una esposa, una mujer enamorada, sin idea de que estaba caminando hacia sus últimos instantes. La investigación de la detective Zoe Ramírez comenzó con el meticuloso proceso de reconstruir las semanas finales que llevaron a la tragedia en Thompson's Auto Care. La sala de pruebas del Departamento de Policía de Millbrook pronto se llenó de cajas cuidadosamente etiquetadas, teléfonos móviles, grabaciones de seguridad, registros financieros y declaraciones de testigos, cada una contando parte de una historia más grande de pasión y desesperación. El análisis de los teléfonos reveló la intrincada red de engaños. Los forenses digitales recuperaron cientos de mensajes eliminados entre Emma y Ryan en sus teléfonos desechables, que databan de meses atrás. Sus comunicaciones pintaban un cuadro de presión creciente, intercambios cada vez más frenéticos sobre las sospechas de Jessica, los descubrimientos de David y sus opciones cada vez más limitadas. Los mensajes finales de esa mañana de febrero tenían un tono ominoso que, en retrospectiva, debería haber levantado alarmas. Las grabaciones de seguridad de los negocios vecinos proporcionaron una verificación crucial del cronograma. La cámara de Wilson's Hardware captó la llegada de Emma a las 6:45 de la mañana, su Honda Civic moviéndose lentamente frente al local antes de girar hacia el estacionamiento trasero del taller. Las cámaras del café First Street Coffee Shop mostraron la SUV de Jessica cruzando a toda velocidad la intersección minutos antes del tiroteo. Cada fragmento de video añadía otra pieza al rompecabezas. Las entrevistas con los padres resultaron particularmente desafiantes. La detective Ramírez escuchó decenas de testimonios de los padres de los estudiantes de tercer grado de Emma, cada uno luchando por reconciliar a la maestra cariñosa que conocían con la mujer en el centro de esta tragedia. La señora Peterson, cuya hija había estado en la clase de Emma, se quebró durante su entrevista. Ella ayudó a Miss Sophie a superar sus dificultades de lectura. ¿Cómo podía ser la misma persona que? La pregunta quedó incompleta, como tantas otras. Las declaraciones de los empleados de Ryan revelaron cambios sutiles en su comportamiento durante la aventura. Marcus Chen, su jefe de mecánicos, describió el creciente nivel de distracción de Ryan, hábitos inusuales con el teléfono y ausencias inexplicables. El taller era su vida,
dijo Marcus a los investigadores, hasta que dejó de serlo. El personal había notado que las visitas sorpresa de Jessica eran cada vez más frecuentes y la tensión entre la pareja era palpable. El avance que permitió entender el catalizador de la tragedia vino de una fuente inesperada. El extracto de la tarjeta de crédito personal de Jessica mostraba un pago a Andrews Private Investigations 3 semanas antes del tiroteo. La detective Ramírez localizó al investigador privado, cuyas fotos de vigilancia y detallados informes documentaban las reuniones entre Emma y Ryan. Estos archivos habían sido entregados a Jessica el día antes de la tragedia, incluyendo imágenes de ellos entrando juntos a un hotel. Aunque no se realizarían arrestos, el caso técnicamente se cerró con las muertes de ambas partes principales. Las secuelas legales continuaron. David Carter presentó demandas por homicidio culposo contra la herencia de Ryan y Thompson's Auto Care. Jessica Thompson enfrentó sus propias batallas legales, luchando contra las compañías de seguros que inicialmente se negaron a pagar la póliza de vida de Ryan debido a las circunstancias de su muerte. El impacto en Millbrook fue profundo y de largo alcance. Pine Grove Elementary luchó por explicar la tragedia a los estudiantes jóvenes mientras ofrecía apoyo psicológico. El taller de autos de Ryan, alguna vez un ícono del pueblo, permaneció vacío durante meses, con las ventanas cubiertas con papel marrón, un recordatorio silencioso de lo que había ocurrido dentro de sus paredes. El pueblo se dividió en bandos, aquellos que veían a Emma y Ryan como víctimas de la pasión y las circunstancias, y otros que los condenaban por destruir dos familias. El domingo después de la tragedia, el sermón del pastor Mike en la primera iglesia bautista tocó temas de perdón y juicio, aunque muchos notaron que los bancos de las familias Thompson y Carter estaban vacíos. Los negocios locales sintieron los efectos secundarios. El gimnasio donde Emma y Ryan se conocieron perdió a varios miembros que no podían soportar la asociación. La cafetería donde mantuvieron sus reuniones clandestinas experimentó un declive temporal en los clientes, como si su tragedia hubiera contaminado el espacio. Los archivos de la investigación pintaron un cuadro de vidas desmoronadas por el deseo y el engaño. Los registros bancarios mostraban retiros de cajeros automáticos en ubicaciones de 3 condados, cargos de hoteles ocultos cuidadosamente entre gastos de negocios y la compra de teléfonos desechables en varias tiendas de conveniencia. Cada transacción marcaba otro paso hacia su fatal desenlace. Los registros escolares de Emma, solicitados como parte de la investigación, revelaron un declive gradual en su planificación de lecciones y documentación. Sus notas, normalmente meticulosas, se volvieron esporádicas y sus comunicaciones con los padres, generalmente detalladas, se volvieron breves y superficiales. Las últimas entradas en su libro de calificaciones, realizadas el día antes de su muerte, estaban incompletas, como si supiera que no necesitaría terminarlas. Las imágenes de la cámara de seguridad del taller de Ryan se convirtieron en pruebas cruciales para reconstruir los momentos finales. Aunque el audio de la cámara era pobre, los analistas forenses lo mejoraron lo suficiente como para capturar fragmentos de la confrontación final. La llegada de Jessica había desencadenado una cascada de eventos que terminó en sangre y disparos. El informe final de la detective Ramírez, presentado 6 semanas después del tiroteo, abarcaba más de 300 páginas. Documentaba la progresión del romance desde los inocentes encuentros en el gimnasio hasta las reuniones secretas, desde los teléfonos desechables hasta las cuentas bancarias ocultas, desde las promesas susurradas hasta los desesperados momentos finales. El informe concluyó que Ryan, enfrentado a la pérdida de sus hijos y confrontado por ambas mujeres, tomó una decisión fatal en esos últimos momentos. La cobertura mediática eventualmente se desvaneció, pero las heridas de Millbrook quedaron profundas. La tragedia se convirtió en parte del tejido del pueblo, una historia de advertencia susurrada en cenas, una sombra que cayó sobre las conversaciones casuales sobre matrimonio y confianza. La pequeña comunidad de Texas había perdido su inocencia, obligada a enfrentar la realidad de que la pasión y la desesperación podían destruir vidas incluso en su tranquilo rincón del mundo. El tribunal del condado de Millbrook se convirtió en el epicentro de los procedimientos civiles que siguieron a la tragedia en Thompson's Auto Care. Aunque no se pudieron presentar cargos penales contra los fallecidos, las demandas civiles presentadas por ambas familias desataron una batalla legal que expuso cada detalle del romance y su trágico desenlace. La demanda por homicidio culposo de David Carter contra la herencia de Ryan Thompson obligó a la comunidad a revivir la tragedia durante semanas de testimonios. La sala del tribunal quedó en silencio cuando Zoe Martínez,
compañera de trabajo de Emma, relató los cambios sutiles que había notado en su amiga. Dejó de compartir los almuerzos con nosotras, testificó Zoe con la voz quebrada. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, solo decía que estaba ocupada con los planes de elección. Debía haberlo sabido. El testimonio de Jessica Thompson resultó particularmente devastador. Con la voz firme pero tensa, detalló cómo descubrió el teléfono desechable, los recibos de hotel y la gradual realización de que su esposo se estaba alejando. Contraté al investigador porque necesitaba pruebas, explicó. Nunca imaginé. No pudo terminar la frase, pero todos en la sala entendieron el peso de esas palabras no dichas. Los peritos forenses reconstruyeron los momentos finales con un detalle clínico. El doctor Marcus Wells, experto en balística, utilizó un mapeo láser para mostrar la trayectoria de cada bala, explicando cómo las pruebas físicas respaldaban la secuencia de eventos. Las imágenes de la cámara de seguridad, mejoradas por especialistas técnicos del FBI, revelaron la cronología precisa de esa fatídica mañana. La autopsia financiera de la aventura fue igualmente reveladora. Contadores forenses rastrearon la elaborada red de retiros en efectivo, cargos ocultos de hoteles y compras de teléfonos desechables. Cada transacción narraba parte de la historia, como una amistad casual evolucionó hacia una obsesión mortal. El veredicto, cuando llegó, se sintió anticlimático. El juez otorgó daños sustanciales a ambas familias, a ser pagados desde la herencia de Ryan y el seguro comercial de su taller. Pero ninguna cantidad de dinero podía reparar la devastación emocional que dejó la tragedia. Pine Grove Elementary luchó por reconstruirse. El aula de tercer grado de Emma permaneció vacía durante semanas, con los maestros sustitutos rechazando ocupar la posición a largo plazo. Cuando finalmente la señora Andrews tomó la clase, se enfrentó a niños traumatizados que no podían entender por qué su querida maestra nunca volvería. El impacto en ambas familias fue inconmensurable. David Carter vendió su casa, incapaz de vivir con los recuerdos que contenía. Tomó un trabajo en Houston, dejando atrás Millbrook y sus murmullos. Jessica Thompson enfrentó sus propios desafíos, criando a dos hijos que no podían comprender por qué su padre había hecho algo tan terrible. Los hijos de los Thompson se convirtieron en las víctimas más inocentes de la tragedia. Su lucha por reconciliar al padre amoroso que conocían con sus acciones finales requeriría años de terapia. El hijo mayor, de solo 8 años, comenzó a tener pesadillas con armas y puertas cerradas con llave. El menor, demasiado joven para comprender completamente, seguía preguntando cuándo volvería papá a casa. La confianza en Millbrook cambió fundamentalmente. Matrimonios que parecían sólidos comenzaron a ser vistos con sospecha. El gimnasio donde Emma y Ryan se conocieron vio un declive en su membresía, mientras las parejas cuestionaban las rutinas de ejercicio de sus cónyuges. Los hoteles locales implementaron políticas de privacidad más estrictas, conscientes de su papel involuntario en la tragedia. Las señales de advertencia, tan claras en retrospectiva, se convirtieron en el tema de discusiones interminables. Los empleados del taller recordaron la creciente distracción de Ryan, sus misteriosas llamadas telefónicas, sus repentinos cambios de humor. Los compañeros maestros de Emma recordaron su alejamiento de las actividades sociales, su entusiasmo decreciente por los eventos escolares, su energía nerviosa cuando su teléfono sonaba. El sermón del pastor Mike, 6 meses después de la tragedia, abordó la necesidad de sanación en la comunidad. No podemos permitir que esta tragedia nos defina, instó a su congregación, pero debemos aprender de ella. La iglesia estableció grupos de apoyo para matrimonios en problemas, aunque algunos notaron la dolorosa ironía de que esos recursos llegaron demasiado tarde para las familias Thompson y Carter. El impacto del romance ilícito se extendió por el tejido social de Millbrook. Los padres se volvieron más protectores con los maestros de sus hijos, viéndolos con ojos de sospecha. Los dueños de negocios locales instituyeron políticas más estrictas sobre relaciones entre empleados. La confianza en la pequeña comunidad que alguna vez caracterizó a Millbrook fue reemplazada por una cautela, un reconocimiento de que la oscuridad podía esconderse detrás de las fachadas más respetables. Un año después de la tragedia, el Consejo Municipal debatió qué hacer con el taller de autos de Thompson. El edificio había permanecido vacío, un monumento silencioso a vidas destruidas por la pasión y la desesperación. La decisión de demolerlo y crear un pequeño parque conmemorativo pareció adecuada, un espacio para la reflexión en lugar de un recordatorio de la tragedia. El artículo del aniversario del periódico local intentó encontrar un sentido en las muertes sin sentido. La reportera entrevistó a la doctora Patricia Klein,
psicóloga que había brindado apoyo a varios miembros de la comunidad afectados por la tragedia. Las aventuras no simplemente ocurren, explicó, se construyen sobre una base de necesidades insatisfechas y decepciones no expresadas. La tragedia aquí no radica solo en las muertes, sino en el silencio que las precedió. El párrafo final del archivo del caso de la detective Ramírez quizás resumió mejor el impacto duradero. En un pueblo pequeño como Millbrook, todos están conectados. Cuando se rompe la confianza y se pierden vidas, el daño se extiende mucho más allá de las familias inmediatas. Este caso nos recuerda que las armas más mortales no siempre son las pistolas, a veces son los secretos que guardamos y las mentiras que nos decimos a nosotros mismos.